Duras Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. La más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a ver los riesgos que experimenta el mundo con las intervenciones de los poderosos. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Y qué deben hacer los gobiernos nuestros para prevenir esos riesgos? Y la importancia de la cultura bursátil y de llevarle esta información a todo el territorio nacional. Y hemos dicho que aquellos países que lleguen primero y promuevan la cultura bursátil entre sus ciudadanos serán los primeros en salir de la miseria y la pobreza y dar el salto hacia el desarrollo. Y vamos a ver qué hace la élite mundial, cómo usa el 5% y el 4%, y que ellos, siendo el 1%, controlan el 90% de toda la población. Vamos a ver que la inflación continúa ascendiendo y eso pone las economías mundiales al brinco. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la semana pasada nosotros presentamos que el Dow Jones Index no tenía ningún indicio que nos dijera a nosotros que iba a ser una corrección, que el mercado nos dice a nosotros hacia dónde se va a mover y por eso tenemos que monitorearlo día a día, porque el mercado es dinámico. O sea, la bolsa se mueve y todo en la bolsa se mueve. Los commodities cambian de precio cada 15 segundos, lo mismo que las acciones en fracciones de segundo están cambiando. Y la bolsa, cómo se mueve, marca el dinamismo de la economía. Por eso es diferente a la economía en sí, porque mientras los economistas trabajan con un Producto Interno Bruto de 3 meses y para hacer comparaciones necesitan otro Producto Interno Bruto, pues necesitan 6 meses para hacer las comparaciones. En la bolsa no es así. En la bolsa es el día a día, cada instante, cada segundo. Lo importante es monitorear esto, saber cómo se ejecuta el análisis técnico y hacia dónde va el mercado y hacia dónde va la economía real mundial. Colóqueme la número 1, señor director, para que veamos el Dow Jones la semana pasada. Ahí los vemos que no mostraba ningún indicio de corrección la semana pasada cuando lo mostramos con las líneas del cuadrante. Pero ya esta semana comienza a dar señales de corrección y señales de mucho riesgo y que los gobiernos y los empresarios dominicanos, así como los empresarios del mundo, deben de prestarle mucha atención por lo que se avecina. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos qué pasó esta semana con el Dow Jones. Ahí los vemos haciendo una corrección y ahí trazamos las 5 paradas que técnicamente debe hacer en la medida que vaya rompiendo esa tendencia. Eso no quiere decir que vaya a hacerlo inmediatamente, no, hay que monitorearlo porque irá paso a paso alcanzando esa tendencia en caso de que así sea y revierta esa tendencia. Ahora bien, ¿hay mucho riesgo en la bolsa? Sí los hay, no a corto plazo, pero sí a largo plazo. En el corto plazo estamos haciendo una corrección y esas 5 paradas la irá haciendo y tiene que confirmar esa parada.
Entonces eso nos mide el riesgo y nos dice a nosotros hacia dónde va la economía mundial y en consecuencia la economía local. ¿Por qué es tan importante medir esto? Bueno, porque los poderosos están interviniendo de forma brutal el mercado. Y el mercado alcanza ya el 124% del PIB mundial. Mucho riesgo, un riesgo descomunal. Y le hemos dicho que ya el coronavirus a Wall Street no le importa. Ya Wall Street incorporó el coronavirus en los precios. Ya Wall Street no le interesa, a menos que no venga un rebrote y que el mundo de nuevo haya que cerrarlo. Entonces sí, pero por el momento no. Ya Wall Street pasó esa etapa y dejó de preocuparse por el coronavirus. ¿Qué le preocupa a Wall Street hoy en día y ahora? A largo plazo y a mediano plazo, el problema de la inflación que sigue creciendo, el problema de los mercados que están sobreextendidos, y cuando venga una corrección, entonces la caída será brutal y bestial en la bolsa, y eso mandará millones de trabajadores para su casa. De eso no tenemos ninguna duda de eso, y se lo hemos advertido al gobierno, y vamos a ver por qué decimos esto, y qué está haciendo la élite, qué ha hecho la élite siempre para mantener al mundo durmiendo anestesiado, y que todavía hoy en el siglo XXI nosotros pensamos que la bolsa de valores es un casino. Bueno, pero usted a un casino usted va a apostar su dinero, y si usted pierde, lo perdió todo ahí. Usted nunca ha ido a un casino a comprar acciones, porque no se la van a vender las acciones. Usted tiene que ir a un puesto de bolsa a comprar acciones. Entonces la bolsa no es un casino. En la bolsa se sustenta la economía mundial. Y mientras tengamos profesionales que piensen que la bolsa es un casino, bueno, entonces estaremos fracasados como país. Y nosotros hemos visto profesionales del área económica y de finanzas pensando que esto es un casino. Entonces, están totalmente equivocados. Y la ignorancia, el PhD de ignorancia se alcanza cuando usted se niega a aprender lo que desconoce. Entonces, es cuando usted alcanza el mayor nivel de ignorante. Cuando usted dice que no quiere aprender lo que mueve el mundo. Entonces, es un asunto de visión. Y por eso, el 1% de la población mundial controla el 99% de la población mundial. Y vamos a ver un tuit que yo lo quiero compartir con ustedes y que nosotros lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones. ¿Qué es lo que hace la élite con el mundo? Colócame la número 3, señor director, la 2.1, para que veamos qué está pasando. Y los vemos, miren, esa es la cantidad de acciones de dinero que hay en el mercado accionario, 123.35% del PIB. O sea, el dinero global mundial que hay en acciones. Eso lo que significa es que si tenemos 200 países o 194 países soberanos registrados por la ONU, todo ese Producto Interno Bruto usted lo suma y a eso súmele un 23.35% adicional que hay en la bolsa de valores. Todo el dinero del mundo, la sumatoria de todos los países soberanos, más un 23.35%. Entonces, si a usted no le interesa esto, este dinero que está en la bolsa, que es brutal, es bestial cuando salga, cuando comience a salir y que determina el comportamiento de la economía mundial y en consecuencia de la economía local, y lo hemos dicho muchísimas veces, que para usted hablar de economía consulte la bolsa primero, porque la bolsa es irreverente y estamos viviendo un nuevo orden económico mundial donde el mundo se controla desde la bolsa. Entonces, ¿quién controla el mundo desde Wall Street? Bueno, la élite mundial, los dueños del mundo, los G7, porque ellos son los que tienen el dinero y tienen los mercados y tienen todo. Y todo el dinero del mundo para pagarle a personas bien pagas en todos los estamentos del mundo, en todas las instituciones, profesionales de alto nivel, le pagan bien para que le hagan el juego a ellos. Esa es la número 2, la número 3, señor director. Colócame ese tweet. Miren, ese tweet que nosotros quisimos compartirlo con ustedes. Dice, 1% control the world, 4% are the puppets, 90% are asleep, 5% know and try to wake up the 90%. The 1% use the 4% to prevent the 5% from waking up the 90%. El 1% controla el mundo. Ese es Ben Ricker, es un señor, yo no lo conozco, un profesional en bolsa, que nosotros hemos dicho muchísimas veces cómo se controla el mundo. Él dice
que el 1% controla el mundo. El 4% es la marioneta de ese 1%. El 5% sabe eso y quiere despertar al 90%. Pero que la élite mundial usa el 4% para que el 5% no despierte al 90%. Entonces, ahí lo tenemos en un buen español. Miren, la élite mundial es el 1%, controla el mundo de toda la actividad económica mundial. Por eso son los ricos, por eso trazan las líneas de lo que va a pasar en el mundo. Ahora ellos tienen un 4% bien pagos por ellos, que lo usan como marioneta y que les sirven a ellos. Entre ese 4% están grandes funcionarios en todos los estamentos alrededor del mundo, llámese Banco Mundial, FMI, ONU, el BI, la CIA, el FBI, en todos los estamentos de seguridad del mundo está ese 4%, incluyendo la bolsa. Entonces el 90% de la población mundial está durmiendo, ni se entera de esto. El 5%, que es donde nosotros decidimos estar, quiere despertar al 90%. Ahora bien, el 1% usa ese 4% que responde a los intereses del 1% para que el 5% no despierte al 90%. Usted decide en qué grupo usted quiere estar. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque ellos lo hacen a través del poder, a través de los mercados, a través de las instituciones. Por eso los pueblos, cuando tienen problemas, si usted no pertenece al FMI o al Banco Mundial o a la Organización Mundial de Comercio, usted no puede ni comprar ni vender, porque usted es sancionado. Entonces, todo lo controlan. Entonces, dentro de ese 90% mundial, ahí está todo el mundo. ¿Y sabe lo que significa el 90% de la población mundial? La población tiene 7 mil millones de habitantes. Entonces, cuando vemos 7 mil millones de habitantes y le sacamos el 90% a 7 mil millones de habitantes, para que usted tenga una idea, por 90%, 6.300 millones de personas están durmiendo. O sea, ellos lo controlan a su antojo. Y en esas 6.300 personas hay profesionales de todos los calibres, con maestría, con posgrado, con 2 y 3 maestrías, con doctorados. Entonces será un buen empleado, pero no sabe cómo se controla el mundo y quién controla el mundo y por qué. Entonces el 4% que ellos usan es el que se encarga de decirnos a nosotros que la bolsa es un juego de azar, es un casino. Porque si usted sigue durmiendo anestesiado por más de 200 años que tiene Wall Street y por más de 500 años que tiene la bolsa, usted seguirá siendo un buen empleado y solamente sabe hacer cómo hacer las cosas, nunca sabrá el porqué de las cosas. Entonces, esta información que nadie la quiere dar y que nosotros lo hacemos como un aporte al país y a la sociedad dominicana y que nos da a nosotros ese aval de estar modestamente en el 5% para despertar ese 90% que está durmiendo. Pero depende de usted si usted quiere despertar. Mientras usted siga siendo arrogante y prepotente y crea que los títulos se resuelven los problemas, bueno, usted seguirá durmiendo. Siga en ese letargo, en ese estado de coma que usted tiene 500 años y para Wall Street 228 años. Siga en su estado de coma. Entonces, llegó el momento ya de que esta cultura bursátil se le lleve a todo el territorio nacional, porque la intervención de los poderosos es brutal. Entonces ya Wall Street comienza a proyectar cuál será el comportamiento de la economía mundial. Y eso nos va a llevar a nosotros a decir y a determinar cuál será el comportamiento de la economía local. Porque ya ellos los tienen, porque para eso ellos tienen profesionales en esto, monitoreando esto, anticipando esto a través de los mercados futuros y a través de los tratados de libre comercio y todos los mercados, porque todo pasa por la mano de Wall Street. Colóqueme la número 5, señorito, para que veamos cuál es el crecimiento. Ahí los vemos, amplíemela esa gráfica, para que veamos qué dice, qué prevé Wall Street de lo que pueda ocurrir en el mundo. Ahí los vemos, el World, United States, la zona del euro, China, Japón, Latinoamérica. Ahí está Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Dice que Centroamérica y el Caribe tendrá un crecimiento de 4.1 de PIB en el 2021 y un 2.9 en el 2022. Pero tendrá una inflación de 7.1 este año, el 2021, y de 6.1 en el 2022. Eso es lo que le importa a Wall Street, porque ya vemos que viene un decrecimiento para el 2022.
Eso significa que la economía dominicana va a decrecer en el 2022 y la economía mundial, pero va a aumentar la inflación. Entonces, eso sí le importa a Wall Street. Cuando el mundo esté ya inmunizado, vacunado, entonces que ellos decidan venir por ese dinero, 123% del PIB de toda la sumatoria de los países soberanos que son confirmados por la ONU, todo el dinero del mundo, cuando ellos decidan retirar la mitad de ese dinero o una tercera parte de ese dinero, millones irán para la calle. Millones de pymes o miles de pymes alrededor del mundo quebrarán y cerrarán sus puertas, porque ellos saben lo que ellos quieren. Son 18 trillones de dólares nada más que tiene la FED en bonos, en mortgage-backed securities. Y qué suerte tenemos que ahora que el presidente nuestro nos conecta con la bolsa de valores. Entonces, colóqueme ese video, señor director, que le hemos dicho que no podemos pasar por alto esto, por la importancia que significa la bolsa de valores para el mundo y para ellos, que usted no lo aprenda esto y que usted siga del lado del 90% de los que están en coma inducido por 500 años y por 228 años en Wall Street. Usted tiene la opción de despertar con el 5% que lo quiere despertar o seguir durmiendo. Colóquese ese video que es de vital importancia para los dominicanos del presidente Luis Abinader, de nuevo el día de rendición de cuentas. Colóqueme ese video, señor director. En relación con el mercado de valores, ya hemos hecho los cambios en reglamentos y normativas y se ha consensuado un proyecto de ley de fomento a este mercado. Estas acciones van a lograr que en los primeros meses se haga una realidad lo que se espera en décadas, un mercado de emisión de acciones de compañías en este mismo año 2021. Esto significa mayor transparencia a las empresas acogidas y será una inversión sin precedentes tanto nacional como internacional. Ya por lo menos 8 importantes compañías del país están comprometidas con mercadear sus acciones. El camino a la modernidad de nuestro país nadie lo detiene. Estamos poniendo todo nuestro empeño en conseguir que nunca más un gobierno, cualquiera que sea, pueda dar marcha atrás en estos avances democráticos. Es importante que en la discusión sobre los grandes temas del país contemos con la participación de todos. Para eso, en las próximas semanas presentaré día de rendición de cuentas sobre el mercado de valores. La importancia que esto significa para el mundo y muy especialmente para la República Dominicana, por ser el presidente Luis Abinader, el primer presidente que se pronuncia públicamente apoyando la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Y que ya tenemos, qué bueno, y felicitamos a esas 8 empresas que se comprometieron con el presidente y con el país a emitir acciones en la Bolsa de Valores Dominicano. 90% de la población mundial está anestesiada por desconocer cómo funciona la bolsa. 90% de la población mundial vive en penumbras por no conocer esto. Y qué bueno que el presidente coloca a la República Dominicana en el tren y en el vagón correcto hacia el desarrollo. Y que le hemos dicho que son 3 cosas. Un mercado de valores fuertes, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Son las 3 cosas que necesita un país para desarrollarse. Y el presidente está claro en lo que quiere. Por eso es importante esto. Y si queremos ser la Suiza del Caribe, esto hay que apoyarlo porque es de vida o muerte para los dominicanos. Porque nunca nos vamos a desarrollar. Ningún país se ha desarrollado al margen de un mercado de valores fuerte. Ninguno en el mundo, en la historia de nuestras fundaciones, de nuestras naciones. Y este no será el primero. Porque si tenemos 228 años pensando que esto es un casino de azar, que esto es un juego de azar, y peor aún, 500 años tiene la bolsa. Entonces son 7 ellos con 7 mercados poderosos. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Japón. Ellos 7 controlan el 90% del mundo. Y cuando se reúnen, ellos 7, se reúnen a trazar la política económica y monetaria mundial. Y cuando se reúnen los bancos centrales de esos 7, se reúnen para eso. Y cuando se reúnen los 7 presidentes de esas 7 naciones poderosas, se reúnen para trazar la línea mundial, nos guste a nosotros o no nos guste. Y eso va a funcionar con usted y sin usted.
conmigo y sin mí. Quiera usted o no quiera, lo crea o no. Eso es irrelevante si usted lo quiere creer. Y nosotros le hemos dicho ya que esto lo hacemos como un aporte al país para que despertemos de este sueño de 228 años sin conocimiento en bolsa. Llegó el momento ya de esto. Y miles de programas debían estar hablando de bolsa de valores. Y nosotros le damos las gracias a esos medios de comunicación escritos y radial que usan este programa para sus noticias económicas. Y qué bueno, porque queremos que así sea y que el país entero le llegue esto. Porque es la única forma de salir de este letargo de más de 228 años, porque nunca nos vamos a desarrollar. Siempre seremos países bananeros o países del tercer mundo mientras no tengamos esto desarrollado. Y esto nos va a tomar alrededor de 15 o 20 años. Por eso, usted, señor Héctor Valdés Albizu, que es miembro de la Comisión del Mercado Nacional de Valores, que lo nombró el presidente, es quien tiene que llevar la voz cantante, usted es el batutero de esto. Usted tiene que llevarle la cultura bursátil a todo el territorio nacional. Y si usted no lo hace, bueno, usted habrá fracasado con su política monetaria. Porque la única forma de usted revertir el trabajo que ha hecho en 20 años y que nosotros lo tenemos y que no es el más adecuado ni el más óptimo, es llevando esta cultura. Entonces, si usted no lo hace, su política habrá fracasado en 20 años. Porque nos deja un 80% de los dominicanos viviendo con menos de 13.500 pesos, 32% de pobreza, $1 a 58 por 1 con un 644% de depreciación. Y la única forma de revertir esto es llevando esta cultura para que el pueblo aprenda a invertir y dejemos de ser un país en vía de desarrollo. Colócame el número 6, señor director, para que veamos qué está haciendo la Reserva Federal después de la pandemia. Mire, la Federal Reserve Crisis Solution Chart. Eso es lo que hace la Reserva Federal. Nosotros estamos en una crisis financiera, imprimimos dinero. Si esto no trabaja, volvemos a imprimir más dinero. Es brutal la participación de la Reserva Federal en la impresión de dinero. Pero no solo de la FED, sino también del Banco Central de Europa y del Banco Central de Inglaterra y los bancos poderosos, imprimiendo dinero para sostener su mercado. Entonces, nosotros no podemos copiar la política monetaria de ellos porque ellos tienen un mercado de valores fuertes y se mueven a mercados fuertes, commodities, alimentos y materia prima. Nosotros no podemos invertir en commodities porque no sabemos de esto. Y ellos a todo le sacan punta. Cuando un producto genera riqueza y ellos saben que es importante para el mundo, le crean otro instrumento financiero que se llama un ETF, Exchange Trade Fund, que le permite comprarlo a ellos como acciones y apoderarse de la riqueza de los pueblos. Colócame la número 7, señor director, para que veamos realmente qué está pasando. Y los vemos, la Reserva Federal y el Banco Central de Europa, prácticamente sus impresiones al mismo nivel, cientos trillones de dólares, casi 8 trillones de dólares cada uno, impresión, nada más. Entonces, esto aumenta la deuda, no solamente de la Unión Europea y de Estados Unidos, sino del mundo, porque coloca los bonos soberanos de nuestros pueblos más vulnerables, porque ahora está subiendo el rendimiento de la curva invertida. ¿Qué significa esto? Que cuando el gobierno dominicano vaya a Wall Street a colocar bonos soberanos de nuevo, va a tener que colocarle una mayor tasa de interés, porque el rendimiento de corto plazo está invertido con el rendimiento a largo plazo. Colócame la número 8, señor director, para que veamos el balance sheet. Ahí lo vemos, el Banco Central de Europa. Más de 7 trillones de dólares en la impresión. Brutal la impresión del Banco Central de Europa. Entonces, esto es insostenible en el tiempo. Se está creando una burbuja. Y lo hemos dicho ya, que la próxima caída, la próxima pérdida de empleos en el mundo no va a ser por una pandemia. Va a ser por una caída estructural de la bolsa. Y esto es el principio. Le hemos dicho también que esta información se filtra en la economía mundial de 12 a 17 meses. Ese es históricamente el periodo en que Wall Street le da a esta información para que filtre alrededor del mundo. Pero ya ellos comienzan a anticipar esto desde ahora. Y se lo estamos advirtiendo al gobierno desde ahora. Que el colapso de Wall Street, millones irán para la calle. ¿Cuándo pasará eso? No lo sabemos, pero el mercado nos da las señales y nosotros lo vamos a decir. Él comenzó a corregir en el corto plazo. Pero esa sobreextensión y todo ese dinero en el mercado accionario nos dice a nosotros que estamos creando una burbuja
peor que la de 1929 y peor que la del 2000. Entonces, si es así y se está construyendo esa burbuja, debemos de prepararnos para lo peor. Entonces, el gobierno o los gobiernos que no tengan cultura bursátil y que no monitoreen los mercados serán los más afectados como nuestro. Entonces, por eso la importancia de monitorear esto. Colócame el número 10, señores, para que veamos en cuánto aumentó el balance sheet. Miren, es el balance de los 10 bancos centrales más poderosos. Esta semana, 20.000 millones de dólares creció. 20.000 millones de dólares. Eso empuja la inflación hacia el alza. Y está explotando la inflación. O sea, eso significa, en términos llanos y prácticos, que la inflación y la materia prima seguirán en aumento y que la canasta familiar va a continuar aumentando. Y que los precios de los productos de primera necesidad seguirán aumentando, no importa lo que usted piense, no importa lo que usted haga, porque Wall Street está empujando esto hacia el alza. La inyección de dinero, la impresión de los poderosos, la toma de la inflación en manos ya del mercado, que se preveía que era a corto plazo, no, va a ser a largo plazo. Y la inflación está llegando para quedarse. Esa es la número 11, señor director. Entonces vamos a ver que en la zona europea lo vemos, German 10-Year Inflation Expectation, los bonos soberanos de Alemania, vinculados a la inflación. Mire cómo está expulsando la zona europea, el crecimiento del M3 y la inflación. Sigue la impresión de dinero, pero también sigue la inflación creciendo. Esto es insostenible en el tiempo. Entonces, esa inflación brutal, descomunal, de un aumento de los precios de la canasta de los productos de primera necesidad, nuestros pueblos no asimilan esto. Ellos lo asimilan porque ellos participan de la bolsa. Ellos compran productos, instrumentos financieros como el ETF, compran commodities, compran alimentos y compran acciones. Y su dinero lo sacan de los bancos y se van a la bolsa. Pero los dominicanos no podemos ni tenemos esa oportunidad. La tendremos cuando esas 8 corporaciones dominicanas que dijo el presidente que se comprometieron a emitir acciones, pues participen de la bolsa. Es cuando lo tendremos. Pero ya los bonos alemanes comienzan a subir y eso le pone presión a todos los bonos, lo mismo que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esa es la número 12, señor director. Vamos a ver cómo los bonos, ahí los vemos, todos los bonos 10, 20 y 30 años subiendo, saliendo solamente un bono por debajo, saliendo de un letargo de tasa negativa a tasa positiva. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando la República Dominicana comience a colocar más bonos, tendrá que colocarle una mayor tasa de interés. Colócame la número 13, señor director, para que vayamos a pausa ahí. Y veamos, ahí los vemos, la inflación en la zona del euro, con los bonos de 5 años y los bonos de 5 años que son fuertes a la inflación, que son vinculados a la inflación, ya alcanzando prácticamente el 1.60. Entonces, esa inflación brutal que está pasando con los bonos y con las notas del Tesoro y el rendimiento de esa tasa de interés va a hacer que los bonos de los países en vía de desarrollo pues colapsen también. Y cuando los gobiernos quieran colocar bonos, vayan y lo colocan a una mayor tasa de interés. Porque no es verdad que un inversor, si un bono alemán le paga más dinero o una cantidad igual al de la República Dominicana, un bono más seguro, con una mejor economía más sólida, va a comprar los bonos nuestros. Eso es lo que va a pasar en el mundo y eso lo controlan ellos. Entonces nosotros necesitamos estar en igualdad de condiciones y para estar en igualdad de condiciones necesitamos la cultura bursátil. Necesitamos que todo el pueblo dominicano aprenda en la inversión en bolsa. En el próximo bloque vamos a ver los bonos del Tesoro y vamos a ver qué dijo el presidente también, que está optimista con el turismo y que dice que la economía se va a recuperar. Pero claro que la economía se va a recuperar, pero los riesgos de 12 a 17 meses son tangibles y están ahí. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, llegó la presión ya al mundo y a la economía mundial. Ya Wall Street comienza a ponerle presión a todas las economías alrededor del mundo.
¿Cómo lo hace? A través de la participación de los poderosos, la inyección de liquidez, el dinero barato. Eso conlleva una explosión en la tasa de rendimiento de los bonos. Entonces eso cambia las reglas del juego. ¿Qué significa esto para nuestros países? Bueno, que eso va a aumentar la deuda externa. Eso en el largo plazo va a aumentar el tipo de cambio. El gobierno tendrá que buscar más dinero para pagar sus intereses de la deuda externa, y cuando coloque bonos soberanos en Wall Street, no este gobierno, todos los gobiernos del mundo tendrán que hacerlo a una mayor tasa de interés. Colóqueme la número 15, señor director, para que veamos qué pasó con los bonos del Tesoro. Ahí los vemos, fíjense, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, Treasury Yield, 10 years, a 3.21% su tasa de rendimiento. Entonces, no es verdad que con una tasa de rendimiento a 3.21, un profesional en bolsa o del mundo va a comprar bonos soberanos de países, de nuestros países, con mayor riesgo que un bono mucho más seguro y prácticamente con una buena tasa de interés. 3.21, lo que antes estaba negativo, ahora está a 3.21. Entonces nosotros colocamos a 5.87 la última vez. Entonces, si les restamos 5.87 menos 3.21, nos vamos a dar cuenta que eso le está poniendo una presión enorme a los bonos soberanos de todos los países, porque cambia el tipo de cambio, cambia el crédito y cambia las reglas del juego. Entonces, 5.87 menos 3.21, eso es a 10 años, 2.66. Entonces, con una tasa de interés tan corta, el spread tan cerca, los profesionales prefieren moverse a bonos más seguros. Entonces, eso a los países nuestros le pone presión a nuestros gobiernos, porque nuestros bonos entonces comienzan a perder interés en los mercados. Usted dirá, bueno, si lo conseguimos a una mejor tasa de interés, sí es posible, pero en el tiempo los profesionales en bolsa, a la medida que siga subiendo esto, le van a exigir más interés a los gobiernos nuestros. Mayor riesgo, mayor tasa de interés. ¿Y quién mide el riesgo? Los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si siguen aumentando esa tasa de interés del rendimiento a 10 años con relación a 30 años que está en 2.50, bueno, no le interesa a los profesionales en bolsa en el mundo los bonos a 30 años, a menos que los gobiernos no le paguen una mejor tasa de interés y ellos asumen el riesgo. Es así como se negocia la bolsa de valores. Colóqueme el número 16, señor director, para que veamos el spread. Ahí los vemos, el spread entre 10 años y 2 años explotando prácticamente 150 puntos esta semana. Eso es mucho, la amplitud. Entonces, es mucho más rentable irse a 2 años que a 10 años prácticamente. Eso es lo que no quiere decir esto. Pero eso aumenta la deuda de Estados Unidos y del mundo. Porque entonces, mientras menos inversionistas hayan participando o estén participando de la inversión a corto plazo, hay que irse a largo plazo. Entonces, a largo plazo el riesgo es muy alto y ellos quieren más dinero, más interés por ese riesgo. Y eso solamente se puede hacer a través de la bolsa. Entonces, los bancos nuestros, con nuestra política monetaria, copiando lo que hacen los poderosos y que nosotros estamos opuestos y se lo advertimos al gobernador, que era un error bajar la tasa de interés porque se iba a quedar sin herramientas ahora. Cuando él tenga que subir la tasa de interés en una crisis, en medio de una crisis, en medio de una pandemia, va a tener problemas. Y se lo habíamos advertido esto, por esto mismo, porque la inflación era brutal lo que venía. Colócame el número 17, señor director, para que veamos la deuda de Estados Unidos. Miren, casi 28 trillones de dólares. Ellos son los que hacen el dólar, son los que lo ponen a circular, los que le ponen el precio. Entonces, todo el dinero del mundo en el mercado y la deuda de Estados Unidos. Bueno, pero ellos son los dueños del mundo en combinación con los otros 6. Son los que trazan las reglas del juego. Nosotros tenemos que acogernos a lo que ellos nos digan, porque ellos son los que determinan hacia dónde se mueve nuestra economía. Ellos son los que determinan hacia dónde va el dólar. Y no es lo mismo un dólar 58 que un dólar 70, no es lo mismo. No es lo mismo un crudo de petróleo a 60 que un crudo a 54 o a 30, no es lo mismo. Entonces, ¿quién determina eso? Los mercados. ¿A través de quién? A través de la participación de los poderosos, porque ellos están sosteniendo los mercados ahora. ¿Sabemos nosotros de bolsa? Posiblemente no. Por primera vez vamos a tener corporaciones dominicanas cotizando en bolsa. Colócame el número 18, señor director, para que veamos los bonos a 30 años, US 30 years yield. Ahí los vemos, la tasa de rendimiento de 30 años, 2.50, pero ya vimos que la tasa de rendimiento
de 10 años 3.20. Entonces usted no va a colocar su dinero a 30 años a 2.50 cuando a 10 le pagan 3.20. Eso significa que el dinero en los bancos se está perdiendo cientos de miles de pesos en el año. Lo hemos dicho esto. Por eso es que hay que promover esto fuertemente. Por eso es que el gobierno y el Banco Central tienen que tomar el liderazgo en esto. Y llegó el momento de apoyar al presidente en esto. Y a esas acciones, a esas corporaciones que van a la bolsa. Porque esa es la única vía de salvarnos de que mañana pueda producirse un colapso económico y que millones vayan a la calle. Y vayan a la calle sin ningún tipo de rendimiento, sin ningún tipo de dineros en su bolsillo. Porque no tenemos esa oportunidad. Pero cuando usted tiene la oportunidad de invertir en bolsa, usted cambia usted mismo su estrategia y cambia usted mismo su futuro. Pero para eso necesitamos un pueblo educado en bolsa, que no pertenezca al 90% y que el 4% lo usa la élite mundial para mantener dormido ese 4%. Y que el 5% de la población mundial que conoce esto, que quiere despertar el 90%, el 4% no quiere que lo despierten. Porque es más fácil para nosotros y para ellos tener pueblos ignorantes como los nuestros. Porque la ignorancia es criminal. Entonces, cuando vemos profesionales que no le interesa la bolsa, entonces el trabajo de ese 4% está bien hecho. Ellos han hecho su trabajo. Y usted va a un banco, yo lo invito a que vaya a un banco, a su banco vaya mañana, y pregúntele al oficial del banco qué él cree de la bolsa de valores. ¿Qué piensa él de la bolsa de valores? Y posiblemente le diga, bueno, es muy riesgoso, yo no sé mucho, pero el banco tiene su departamento. Y es un funcionario de alto nivel en el banco. Y eso es la norma en toda parte del mundo. Porque el 4%, que es la marioneta del 1%, ha hecho su trabajo para que ese 90% siga durmiendo y sean sus empleados. Por eso este programa, como un aporte para que despierte usted de ese sueño inducido, de ese coma inducido, que con Wall Street son 228 años y con el conocimiento de la bolsa son 500 años. Entonces, no nos vamos a desarrollar mientras sigamos en eso. Entonces, ¿cómo está la inflación en la zona del euro? Esa es la número 19, señor director. Colóqueme la número 19 para que veamos. Miren, de nuevo la inflación explotando en la zona europea. No se detiene, va a seguir subiendo esa inflación. Ahora, esa inflación provocada por un dinero barato, por la participación de los poderosos, por la intervención de ellos en los mercados y por ese sueño que nos tienen dormidos por 500 años y 228, también trae sus resultados para ellos, buenos y malos, porque ellos son los dueños del mundo como quiera. Pero este dinero barato está haciendo que haya más delincuentes ahora con los préstamos. Entonces, muchas personas perderán su casa, muchas empresas quebrarán y millones irán para la calle cuando ellos comienzan a recoger. Pero ya esto comienza a suceder con mercados que no son pequeños, como la compra de automóviles. Hay un grado alto de delincuencia ya en los automóviles, producto de que las personas no pueden pagar sus vehículos. Colóqueme la número 21, señor director, para que veamos. 90 días de delincuencia, miren, 90 días de delinquent auto loans en billones de dólares. Estamos hablando en la tercera cuota de cientos de miles, ahí estamos hablando de más de 60.000 millones de dólares en delincuencia, de personas que no pueden pagar sus automóviles. Pero eso va a pasar con la casa también. Habrán personas que no podrán pagar su casa. Entonces, ¿de qué le sirve a usted entrar en una casa, en una propiedad, financiarse a largo plazo, a 20, a 30 años, cuando ellos están interviniendo los mercados, cuando están sobreextendidos los mercados y cuando ellos decidan recoger ese dinero? Usted pierde su trabajo y pierde el sudor y el esfuerzo de 30, 40 años de su familia. Pierde su casa, pierde su vehículo, lo pierde todo y pierde el futuro de sus hijos por usted no conocer esta información. Entonces, esto lo que lo prevé a usted es de usted saber cuándo usted entra, cómo se protege y qué medidas tomar a largo plazo. Y la única forma de ver esto es a través de la bolsa de valores. Porque la economía no nos lo dice. Tenemos que verla por aquí. Y ese 5% que quiere despertar al 90% es quienes lo estamos diciendo alrededor del mundo. Pero ellos tienen un 4% muy poderoso que no quieren que usted despierte de ese sueño, de ese letargo que usted tiene por más de 228 años con Wall Street. Miren, dicho esto, la semana pasada nosotros hablamos de los fondos USO y de los fondos UGA, de los Exchange Traded Funds. Ahí los vemos
comenzaron a colapsar los fondos USO y UGA. Eso significa que el crudo de petróleo está en una tendencia hacia la baja en el corto plazo. Ahí los vemos, $44 la semana pasada, $40 esta semana. Un fondo vinculado al crudo de petróleo que se compra con una acción. Colóqueme la 23, señor director, para que veamos el UGA, que está vinculado a la gasolina, de $34 a la semana pasada, hoy 30,77. Está una tendencia ahora mismo en el corto plazo hacia la baja. Eso significa que los profesionales están haciendo corrección en los mercados fuertes. ¿Por qué esto es importante para el gobierno? Bueno, porque el gobierno puede esperar. Si tiene que comprar gasolina o comprar petróleo en los próximos días, puede esperar qué va a pasar con estos fondos. En la medida que ellos caigan, la va a comprar más barata. Para eso es la información. Lo importante es que se mueva, no importa que suba o baje. Cuando va a subir la compramos de una vez, pero cuando va a bajar no compramos de una vez, aguantamos. Para eso el gobierno necesita profesionales en bolsa. Y nosotros se lo hemos dicho, que esto es vital, esto es debido a muerte para los gobiernos. Porque no es lo mismo comprar la gasolina o el crudo a $60 que comprarlo a 50. Entonces, el crudo de petróleo va a bajar. Y si toca el $58 y cierra por debajo, va a caer a los $54 el barril. Entonces, no es lo mismo comprarlo a 60 que $8 por debajo o $6 por debajo. 165,000 barriles que compramos en el mes. Entonces, eso favorece al gobierno porque le coloca más dólares al gobierno en los bolsillos, en sus arcas. Para eso es la bolsa. Nosotros no necesitamos mercado futuro, sino conocer la información. Por eso también dijimos la semana pasada que los commodities iban a bajar. Colóqueme la número 24, señor director, para que veamos la soya que dijimos que iba a bajar. Ahí está colapsando la soya también. Pero también el trigo, esa es la 25, señor director. El trigo también habíamos advertido que iba a bajar. Ahí lo vemos bajando también, como advertimos la semana pasada. Y el maíz también, haciendo las pequeñas correcciones en el corto plazo. Esos son buenos augurios para los productores dominicanos. Entonces, lo que es importante es saber hasta dónde van a corregir para nosotros saber hacia dónde vamos a entrar. Eso lo habíamos advertido la semana pasada, que estos commodities que tienen que ver con la canasta familiar iban a bajar en la bolsa y efectivamente bajaron. Muchas veces mete miedo cómo ellos bajan y todo lo puede pronosticar con anticipación. La bolsa es eso. Esto no es una bola de cristal que nosotros tenemos. Son análisis basados en informaciones, análisis técnico, análisis de geopolítica, eventos naturales, noticias y todo lo que tenga que ver con el mercado y la participación de los poderosos y del dinero inteligente. ¿Qué dice el presidente Luis Abinader esta semana? Que la economía se está recuperando y el turismo se está recuperando, producto de que la bolsa se recuperó también. Todo depende de la bolsa, porque para que haya economía recuperada, tiene que haber un Wall Street recuperado. Colóqueme la número 27, señor director, para que veamos qué dijo el presidente. Abinader asegura la recuperación del turismo está cerca. Y qué bueno que es así. Amplíeme ese párrafo, señor director, porque todo esto ya lo habíamos advertido, de que la economía, el primer párrafo, amplíeme eso, señor director, que se pueda leer, de que la economía dominicana se iba a recuperar en la misma medida y proporción que se recuperara la bolsa. Dice ahí, amplíeme eso, señor director. Dice ahí, el presidente Abinader afirmó que el gobierno está trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos, reducir la pobreza absoluta y recuperar al país de los efectos de la pandemia mundial por el COVID-19. Qué bueno que todo el que genere empleos contará con el apoyo del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Eso debe ser lo correcto. Entonces, si el gobierno quiere intervenir, importar materiales de construcción, tenemos que hacerlo con las tres características: un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. No queremos pulpos en la compra de los materiales de construcción, queremos participación, sí, de los empresarios del gobierno, pero no pulpo. Entonces, ya habíamos dicho que los profesionales se están moviendo a mercados fuertes. Y esos mercados fuertes ahora, en el corto plazo, comienzan a corregir y ese es un buen indicio para el gobierno aprovechar esos mercados, incluyendo los alimentos para tener una canasta familiar mucho más barata, incluyendo el crudo de petróleo también, que está corrigiendo. Aunque la economía mundial se esté recuperando, en el corto plazo hay una corrección. Colócame la número 29, señor director, para que nos vayamos ahí, para que veamos el crudo de petróleo. Amplíeme esa gráfica, señor director. Ahí vemos que dice
que el crudo de petróleo está tocando los $60.06 el barril. Si cierra por debajo de 58.95, ese es el precio que le estamos dando. Si en los próximos 3-4 días el crudo cierra por debajo de $58.95 el barril, caerá a los $54.30 el barril. Eso es inevitable. Entonces, ¿es bueno que el gobierno pueda esperar? Por supuesto que sí. Porque mañana cuando los mercados abran, nos van a decir a nosotros hacia dónde se está moviendo la materia prima, hacia dónde se van a mover los profesionales en bolsa, hacia dónde se están moviendo los mercados futuros. Pero eso nos garantiza a nosotros que el gobierno dominicano pueda comprar crudo de petróleo mucho más barato. Nosotros hemos dicho siempre que usted necesita paciencia en esto. En este mercado especial necesitamos que el gobierno tenga paciencia. Porque si no necesitamos el crudo mañana, pues podemos esperar que, bueno, que baje más y lo compramos a 58 o a 54, no a $60. Ahora, cuando va a subir, también se lo diremos al gobierno para que compre y se proteja contra un alza del crudo de petróleo. Porque estos commodities generan a los profesionales en bolsa mucho dinero, pero a los pueblos como los nuestros nos crean muchos dolores de cabeza, porque aumenta la canasta familiar, aumenta el tipo de cambio y aumenta la pobreza y disminuye el poder adquisitivo de los dominicanos. Entonces, nosotros de nuevo felicitamos al presidente por apoyar la Bolsa de Valores y por colocarnos de una vez para siempre en el camino correcto hacia el desarrollo y un país totalmente desarrollado económicamente, institucionalmente y con un mercado de valores fuertes. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó